Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a empezar ahora con la segunda parte de la clase de epistemología, de clase de Samaja. Habíamos estado hablando en la clase pasada sobre el tema de los métodos de fijación de creencias que tenemos cada uno. Habíamos hablado del método de la tenacidad, de la autoridad, de la reflexión y el método de la ciencia. Vamos a hacer hincapié hoy en el método de la ciencia, más que todo, que es el que nos ocupa, digamos, a nosotros como investigadores. ¿Mm? Entonces, habíamos dicho que el método de la autoridad hablaba sobre el método de la tenacidad, vamos a decir primero, como un pequeño resumen, vamos a hacer el método de la tenacidad, hablaba que una creencia se valida o yo creo firmemente algo simplemente porque me nace. Entonces, simplemente porque me nace y es como una corazonada que yo tengo instalada en mi espíritu. Entonces, es una creencia solamente validada por una corazonada, digamos, que se me presenta. Eh, Después vimos el método de la autoridad, una creencia, yo voy a validar una creencia no porque me nace, sino porque alguien me lo ha transmitido a través de un libro, a través de un profesor, entonces, o alguien al cual yo le debo autoridad en una materia determinada. El método de la reflexión ya supone un ejercicio crítico del pensamiento, en donde reflexiono sobre diferentes tipos de alternativas que tengo yo con respecto a la creencia, o sea, no voy a validar una creencia porque me nace, ni tampoco porque me lo hayan dicho, sino que sencillamente voy a validar una creencia porque yo tengo varias alternativas a las que someto a una serie de críticas diversas, entonces, y me quedo con la que yo creo que es la mejor alternativa. O sea, en este caso, hay un ejercicio crítico del pensamiento en el método de la reflexión. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice el método de la ciencia, o también llamado método de la eficacia? El método de la ciencia o método de la eficacia significa que el científico no va a creer algo porque le nace, ni tampoco va a creer por lo que le digan, ni tampoco por lo que lo haya obtenido por la mera reflexión, sino que no pasa por la razonabilidad, dice el científico, de creer o no, o de tener o de defender una cierta proposición o una cierta idea. Ahora, ¿cuál es el criterio que voy a tener en cuenta el científico? ¿Qué criterio tiene en cuenta para validar una creencia, o sea, dar una creencia como válida? El criterio que va a tener en cuenta el científico es la eficacia en la predicción de sucesos nuevos. Entonces, si tomara una hipótesis solamente, entonces tomo un argumento como una hipótesis, una cierta creencia, entonces, y a partir de esta hipótesis me permite derivar proposiciones que me pueden llegar a predecir el comportamiento de la realidad y esas proposiciones a través de los métodos de contrastación empírica son comprobadas, entonces podemos decir que estamos ante una buena idea, una buena hipótesis. Habíamos dado el ejemplo de si yo puedo llegar a pensar y creo firmemente que la materia es mágica, es impenetrable. Entonces viene otra persona y dice, no, la masa no es nada, es vacía. Entonces hace pasar un haz de luz, un rayo de luz a través de una plancha de oro y este rayo pasa inmediatamente, atraviesa. ¿Qué quiere decir? Que la masa está constituida por átomos, el átomo es casi vacío, porque está constituido por un núcleo chico, másico, y alrededor de él giran electrones. Entonces,
hay un gran espacio vacío, por lo tanto es nada. Entonces, la masa podríamos decir que es nada porque está constituido por átomos. Entonces, ya no voy a creer algo porque me nace ni porque me parece, sino porque a partir de ello puedo realizar predicciones que sean importantes. Entonces Copérnico creía en el absurdo, decía que la Tierra se mueve, que se mueve alrededor del Sol. ¿Cuál ha sido el éxito de Copérnico? El Copérnico era porque le permitía, su teoría, le permitía realizar predicciones. En cambio, Ptolomeo decía que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, pero su teoría, digamos, su creencia, no le permitía realizar predicciones. O sea, el método científico ya no importa que la idea sea razonable desde el punto de vista mental, digamos, no importa que sea irrazonable o razonable, no importa eso, lo fundamental es que derivado de ella permita predecir cosas que sean eficaces. Entonces, acá decíamos, hay el método pragmático, en este método admite, ¿qué diferencia hay de este método con los otros métodos? El método que ya se admite, hay un elemento de control. Entonces, hay un elemento de control que no existe en los otros métodos. En el método de la tenacidad no es el control que me va a decir a mí si algo es bueno o malo. Si yo pienso que algo es bueno, o sea, no directamente me dice, ¿por qué piensa así? Entonces, ¿por qué lo estoy viendo? Si yo lo que estoy viendo en este momento es el Sol que se mueve y no es la Tierra, entonces lo estoy viendo. Entonces, así diría la tenacidad. Entonces, la autoridad es lo mismo. La autoridad voy a creer solamente algo porque me lo hayan dicho, sin que yo lo compruebe si es o no es cierto. El de la reflexión también pasa lo mismo. Entonces, pero ya hay un pequeño elemento de control que vendría a ser las alternativas que manejo yo, y entonces me quedaría con la mejor. Entonces, acá en este paso da la ciencia, hay un último paso que da la ciencia que es muy importante, que es la de proponer la noción de lo real como independiente de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que frente a lo que creamos que es razonable, que no puede ser, entonces tenemos que un poco nosotros poner de alguna manera, desligarnos de los prejuicios que tenemos con ciertas cosas y cuando vamos a realizar una investigación. Entonces, tenemos que poner afuera y observar la realidad como independiente de nosotros, independiente con respecto a nuestras creencias religiosas, a nuestras creencias dictadas por los padres o bien por alguna autoridad. Entonces, debemos de alguna manera zafar, podemos decir, de esas creencias y para poder hacer ciencia. El científico debe de alguna manera independizarse de eso. Si entonces el método dice, si no puede pasar la prueba, si la creencia que tenemos, la hipótesis que tenemos, no puede pasar la prueba de la realidad, entonces deberé cambiar. Así habla el método de la ciencia. O sea, que el método de la ciencia diría, quiere decir, proponer un conocimiento a título de hipótesis, no enamorarse de ella, no adherirse tenazmente, no adoptarla porque es un patrimonio comunitario, tradicional o de la autoridad. Tampoco vamos a adoptar por la mera reflexión. Entonces, sino por la dirigir, sino por la capacidad que tiene esa hipótesis de dirigir la búsqueda de predicciones exitosas en el mundo real. Entonces, aparentemente cada uno de los métodos que estamos observando, aparentemente es la negación del otro. No parecen, podríamos decir, no parecen ser compatibles. Sin embargo, aparentemente nosotros coexistimos con los cuatro métodos. El que se adhiere al método de la tenacidad claramente no puede adherirse al método de la eficacia. Porque, y bueno, dice, ¿por qué lo cree? Yo lo creo porque lo he visto. No puedo pensar en otra cosa. Lo estoy viendo. Entonces no puede adherirse al método de la eficacia. Entonces es como
La tenacidad es algo tenaz que tenemos, es una creencia muy tenaz, en donde es como una mariposa que choca contra un vidrio queriendo atravesarlo y no puede. Entonces, eso es la tenacidad. Entonces, pero es muy posible que estos métodos estén relacionados unos con otros. El método de la tenacidad dio origen al método de la autoridad, el método de la autoridad dio origen al método de la reflexión y al de la ciencia. O sea, que en algún momento puede predominar en cierto momento que este método de la ciencia puede predominar en algún momento, depende de los contextos que tenga. Entonces, veamos para avanzar, ¿dónde estamos? Entonces, ahí vemos que proponen a título de hipótesis, verificar la hipótesis, y si se verifica, puede ser seguida como una buena hipótesis. Hablamos sobre la compatibilidad de los métodos. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Popper? Popper dice que hay que desconfiar de los otros métodos. El método de la ciencia debe operar de la siguiente manera. Propongo una hipótesis. No importa de dónde venga, no importa si es irracional, no importa, no está en juego, no importa si la quiero mucho, no está en juego eso. No hay un método para validar un conocimiento en cuanto a su creación. O sea, no hay un método para validar un conocimiento en cuanto a su creación. Sí hay hay métodos para realizar una contrastación empírica de lo que pensamos. Entonces, dice Popper, lo que importa es que acondicionado lógicamente el cuerpo teórico a la hipótesis, usted haga deducciones lógicas, rigurosas, prediga cómo se irá a comportar lo que pienso, digamos, mi hipótesis en la realidad, y se averigua si realmente en la realidad, por vía de los métodos de contrastación empírica aceptados por la comunidad, se verifica o no se verifica. O sea, planteamos nuestra hipótesis y la sometemos de alguna manera a deducciones lógicas, rigurosas, que prediga cómo se irá a comportar en la realidad. Si se verifica a través de los métodos de contrastación empírica, nuestra hipótesis se verifica, entonces seguimos confiando en la hipótesis. Se la mantiene como una buena hipótesis. Entonces, pero si no se verifica, dice Popper, se debe cambiar la teoría. No dude en cambiarla. Ahí está el núcleo de la ciencia, o sea, en la capacidad que tiene el investigador para no apegarse a su teoría, no inmunizarla en contra de los fracasos y ser capaz de evolucionar y buscar nuevas ideas. Entonces, eso dice Popper. Si sometemos nuestra hipótesis, nuestra teoría, a una contrastación empírica y esa no se verifica en la realidad, si se verifica, o empezar diciendo, si se verifica, entonces la podemos tomar como que es una buena hipótesis y la debemos seguir. Ahora bien, si esa hipótesis no se verifica, entonces, dice Popper, hay que cambiar la hipótesis. No se debe dudar en cambiarla. Frente a esto, hay una propuesta diferente a Popper, que es y dice que está bien, está muy de acuerdo en que se debe verificar en la realidad nuestra hipótesis. Entonces, dice, es cierto, nosotros tenemos que confirmar o no en la realidad, pero, dice Lakatos, acá hay algo muy importante. Él dice, si la teoría o, o la teoría o la hipótesis que nos planteamos no se verifica en la realidad, debemos de alguna manera
ver la posibilidad de cambiarla, de ver qué es lo que está pasando, por qué no se verifica. Y acá da un ejemplo de la teoría de Newton. Había unos astrónomos que estaban trabajando en su laboratorio haciendo predicciones con la teoría de Newton. Entonces, en un momento dado estaban siguiendo los movimientos del planeta de Urano. Entonces, de acuerdo a la teoría de Newton, el planeta Urano debía aparecer en un momento determinado. Esto no fue así, no aparecía. Entonces, hicieron una serie de ajustes a ver qué pasó, porque estaba fallando la teoría de Newton, estaba fallando, la teoría de la eficacia de Newton estaba fallando, pero ellos no dijeron que la teoría se caía, que no servía más. Entonces siguieron haciendo ajustes, viendo qué podría haber pasado, y ahí aparece Neptuno. De alguna manera, al aparecer Neptuno, esto enriqueció la ciencia y a la astronomía, por supuesto, a la aparición de un nuevo planeta. Ahora bien, dice Lakatos, ¿en qué momento? Ahora, ¿qué pasaba si volvía, si no aparecía Neptuno? Si no aparecía, digamos, Urano. ¿Qué pasó si no aparecía Urano? Bueno, había que seguir investigando, o sea, haciendo ajustes. Muy bien. Y si no, a pesar de todos los ajustes que se le ha hecho a la teoría, entonces, ¿en qué momento podríamos decir que la teoría de Newton se caía? Digo, que ya no servía. Entonces, Lakatos dice, nunca, nunca debe caer la teoría. Entonces, lógicamente hablando, dice, es posible realizar ajustes. Entonces, ahí dice que el universo es infinito y por lo tanto puede haber muchas causas que pidan de alguna manera la predicción, que la predicción funcione cuando realmente la teoría es verdadera. A pesar, entonces, el universo es demasiado grande, demasiado infinito, entonces en la cual puede haber muchas causas por las cuales la predicción falla. Entonces, a pesar de que la teoría es verdadera. Y acá lo que propone Lakatos, este, acá lo que se pregunta, ¿en qué momento podemos decir que un fallido hace caer la hipótesis? Dice Lakatos, nunca. No puede ser caer nunca porque puede haber muchas causas en el universo que puedan hacer fallar la predicción cuando la teoría es verdadera. Entonces acá Lakatos propone un cinturón protector e hipótesis auxiliar. Él dice que la teoría es una estructura doble en donde está formada por un núcleo y por un cinturón protector. En ese núcleo hay ideas, hay hipótesis que no se las pueden tocar. En ese núcleo está la teoría, la cual no se puede tocar bajo ningún punto de vista. Esa teoría la puedo tomar como algo tenaz o que yo la he obtenido a través de la reflexión, digamos, los conocimientos que están dentro de ese núcleo. Entonces, ahí directamente no hay lugar para nuevas ideas. O sea, yo no voy a tocar, a pesar de que la teoría falle, yo no voy a tocar ese núcleo duro. Si la teoría llegara a fallar, lo que voy a tocar es lo que se llama el cinturón protector. El cinturón protector que está, de alguna manera, conformado por hipótesis auxiliares. Cuando la teoría falle, lo que voy a hacer no es tocar lo que está dentro del núcleo, sino lo que está en el cinturón protector, que está constituido por hipótesis auxiliares. Lo que voy a hacer es modificar las hipótesis auxiliares. Entonces, en el núcleo duro hay una heurística negativa, porque no hay lugar para nuevas ideas. En el cinturón protector, entonces, donde está las hipótesis auxiliares, ahí podemos decir que hay una heurística
positiva porque se pueden cambiar y dar lugar a nuevas ideas. ¿Mm? Bueno, entonces Lakatos propone esta doble estructura de un cinturón protector y de hipótesis auxiliares. Ahora, qué diría el procedimiento ad hoc? El procedimiento ad hoc lo que hace es restringiría de alguna manera la teoría. El Lakatos no se restringe, sino que se expande, hay un proceso de expansión de la teoría. En cambio, el procedimiento ad hoc dice que debería existir una teoría aparte para Urano. Entonces, para Urano debe existir. Entonces, dice que Newton es una buena teoría, pero no se aplica para Urano. Eso diría el procedimiento ad hoc, o sea, estaría restringiendo la teoría. Se tendría que haber creado una teoría especial para Urano. Entonces, eso hubiera de alguna manera restringido la teoría. Entonces, hay algo que entonces no se hace, sino que debe haber algo que no sabíamos y que hay que descubrirlo para poder seguir sosteniendo la teoría. Eso dice Lakatos. Entonces dice Lakatos, en toda investigación científica hay además un núcleo metafísico reflexivo que es bueno presentarlo y hace a la dinámica del programa de investigación. O sea, no solamente porque un buen programa de investigación no es aquel que cuando falla produce cosas nuevas, dice Lakatos. Entonces, acá lo que dice que la eficacia no funciona bien sola, es lo que dice Lakatos. La eficacia no funciona bien sola, sino que se debe complementar de alguna manera con la reflexión. O sea, si tomamos en cuenta lo que dice Popper y lo que dice Lakatos, Popper habla sobre es tajante. Si funciona, sigamos confiando en la hipótesis. Si no funciona, debemos cambiarla. Entonces, no hay una reflexión sobre lo que podría estar pasando para, de alguna manera, sostener la teoría o la hipótesis cuando esta es verdadera. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que dice Tomás Kuhn? Tomás Kuhn, él habla sobre el tema de la comunidad científica. Entonces, él dice que en toda investigación científica hay un chequeo con el mundo real, pero tiene que haber un núcleo reflexivo. Hay un núcleo reflexivo. Entonces, no solamente tiene que haber un chequeo con el mundo real, sino tiene que haber un núcleo reflexivo. Entonces, pero ese núcleo reflexivo que estamos hablando, tiene que estar montado de alguna manera sobre el núcleo de la autoridad de la comunidad científica. O sea que acá tenemos lo que dice Popper, lo que dice Lakatos y lo que dice Thomas Kuhn. Y lo que dice el procedimiento ad hoc también. Entonces, tiene que haber, Tomás Kuhn dice, hay un núcleo reflexivo que está montado sobre el núcleo de la autoridad de la comunidad científica. La comunidad científica tiene una capacidad de coacción. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces uno dice, no desarrollar una idea nueva si ésta contradice a lo que la comunidad piensa. O sea, si nosotros tenemos una idea que puede revolucionar todo, entonces es la creación de un nuevo paradigma. Debería ser, pero no podríamos de alguna manera fundar una nueva comunidad de investigadores, una nueva comunidad de científicos, si desarrolláramos esa nueva idea que contradice los valores, los modelos, todo de la comunidad científica. Entonces, acá diríamos que hay un paradigma o una matriz disciplinaria, dice, que está de alguna manera sustentada por los hábitos o las normas
de la comunidad de investigadores. O sea, crear una nueva idea científica significa no solamente sino fundar una nueva comunidad de científicos. Bueno, ahora, ¿cuál es el método auténtico de la ciencia? ¿Cuál es lo llamaríamos el método auténtico de la ciencia? Aparentemente vendrían a ser los 4 juntos conforme a los contextos. Acá no podríamos hablar ni de exclusivamente cuál sería el mejor ni el más efectivo, sería tomar la idea de Popper, del Lakatos, del procedimiento A2, o bien tener en cuenta muy bien lo que dice Thomas Kuhn. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema, tratar de diferenciar un poco qué es lo que es el conocimiento científico. Diferenciar entre investigación científica y otro tipo de investigación. El conocimiento científico, cuando hablamos de investigación científica, pareciera ser que todos entendemos de lo que se trata, pero vamos a tratar de diferenciar algo. Cuando hay investigaciones que uno puede estar realizando en su gabinete, discutiendo con, digamos, con autores de la antigüedad, medievo y la modernidad, estamos de alguna manera leyendo, analizando, estudiando, investigando todo, frente a un ingeniero agrónomo que está, digamos, en un campo y tratando de ver, sembrando en diferentes surcos, digamos, semillas de diferentes variedades de un cultivo, por ejemplo, de soja, que sea, y bueno, yo lo que quiere ver es determinar cuál variedad, digamos, se comporta mejor en esa localidad o en ese. Entonces, para que así directamente ver cuál es el diferencial de producción que tiene y nada más. O sea que directamente lo que quiere saber el ingeniero agrónomo es cuál es la mejor variedad que se comporta ahí, ver el rendimiento, ver cuáles son, cuál es el diferencial de producción, cuáles son los diseños estadísticos mejores y nada más. Entonces, ¿para qué quiero saber qué es lo que es abducción, qué es lo que es analogía, qué es lo que es inducción, deducción, qué es lo que es un marco teórico? Directamente lo que me interesa es saber específicamente eso, el diferencial de producción. Entonces, cuando hablamos, hay una diferencia. Lo que está haciendo el investigador en su gabinete es, de alguna manera, se llama una investigación básica, teórica o pura. Y la que se llama investigación de desarrollo tecnológico o investigación de desarrollo experimental es la que está haciendo el ingeniero agrónomo. Llevado al extremo, la investigación de desarrollo tecnológico no es investigación científica. Entonces, no es una investigación científica. Entonces, lo que hago es, si me pongo a discutir con los empleados, con los obreros, a ver cómo vamos a hacer para sembrar, qué variedades vamos a sembrar, cuál va a ser mejor, es esta o aquella. Entonces, con lo que hacemos, una vez que estamos totalmente organizados, decimos, vamos por este camino, este es el mejor camino y vamos a llegar. O sea, eso no es una investigación científica. Si bien es algo que consumió ciencia, pero no es una investigación científica. Lo que vamos a hacer es resolver un problema a nivel local, nada más. Otra es, si yo soy gerente de una institución, soy un gerente de un banco, entonces veo en la parte administrativa, quiero ver cuál es el mejor sistema de administración que puede andar en el banco, entonces comienzo a organizar, ver cuál es el mejor sistema, veo cuál es el mejor sistema de administración para que se mueva con mayor eficiencia, entonces, y logro un sistema que es bastante efectivo. Eso no es un conocimiento científico. Entonces, eso no es un conocimiento científico, sino que es algo que tal vez haya consumido ciencia, pero de alguna manera no es algo que me ha permitido
establecer nuevas leyes, que haya nuevas estructuras con ningún descubrimiento o hallazgo que sea generalizable. Entonces, le sirve al gerente del banco como le sirve a este gerente del banco porque le ha permitido resolver un problema. Cuando hablamos de conocimiento, pero digamos no es un conocimiento científico. Cuando hablamos de conocimiento científico, no estamos hablando de un conocimiento de buena o mala calidad. Cuando nosotros hablamos de un buen conocimiento, el buen conocimiento es aquel que se mete en la vida de uno y aprende, de alguna manera, se mete en la vida de uno y nos ayuda a resolver un problema. Entonces, podemos decir que el conocimiento científico es un apéndice de la vida humana. Entonces, y acá lo que estamos tratando, nos estamos diciendo que el conocimiento científico es de buena o mala calidad o es mejor que el resto del conocimiento. Entonces, lo que distingue un buen conocimiento científico, estamos hablando de lo que distingue a un conocimiento científico de aquel que no lo es. ¿No? Entonces, lo que yo hago es tratar de no llevar mi historia particular a un congreso científico. Eso es de sentido común. Si yo, no puede llevar el ingeniero, el ingeniero agrónomo, no puede llevar lo que ha obtenido en el campo, no lo puede llevar a un congreso de investigadores, donde están todos los investigadores, porque no es un conocimiento científico. El rasgo de la ciencia es la comunicación, el rasgo de la experiencia privada no lo es. Bueno, vamos a ver ahora cuál es la característica del conocimiento científico. Dentro de las características que podemos ver, el conocimiento es sistemático, o sea, ordenado, es verificable, o sea, se debe verificar en la realidad si se cumple o no, es universal. ¿Qué quiere decir universal? Que es generalizable, universal o generalizable. La teoría de Newton funciona de la misma manera en cualquier parte. Debe ser analítico, o sea, tiene que estar basado en las experimentaciones, específico porque es destinado para un fin determinado, explicativo, fáctico, o sea, basado en los hechos, objetivo y provisional. O sea, provisional en cuanto a que una teoría puede ser refutada en cualquier momento, ¿no? Por otra teoría. O sea, que lo que tienen como una hipótesis, una teoría hoy buena, entonces mañana puede no serlo, porque hay otro investigador que la ha superado, que la da como falsa. ¿Cuáles son las características del conocimiento, podemos decir, del conocimiento no científico, o sea, del conocimiento común, como habíamos estado dando algunos ejemplos? Es impreciso, es inconsistente, subjetivo, acrítico, es de un lenguaje ambiguo, falible, superficial, intrascendente y carece de método. Saben ustedes que para que sea un conocimiento científico, habíamos hablado que sea sistemático, entonces, y tiene que haber un método, y ese método, de alguna manera, de investigación tiene que estar avalado por la comunidad científica. Entonces, lo que hace la hipótesis, entonces hace, de alguna manera, el conocimiento científico hace avanzar el sistema original del conocimiento. Eso es importante. Y para hablar de investigación científica, se debe tener la intención de abandonar los planos local para pasar al plano de lo que puede ser múltiplemente, digamos, ubicado, que sea universal. Es decir, tiene que ser de universal concreto. Vamos a hablar ahora del proceso de la ciencia. El proceso de la ciencia, diría, que son todas aquellas actividades que se llevan a cabo como parte de la producción
del conocimiento científico. Cuando nosotros estamos llevando actividades, si estamos llevando a cabo el proceso de la ciencia, o sea, las actividades que se llevan a cabo para producir un conocimiento científico, vamos a necesitar, datos, eh, numerosos datos para poder llevar a cabo nuestra investigación. Esos datos muchas veces están en la dirección, por ejemplo, de estadística. Hay datos que nosotros necesitamos para nuestra investigación. Estos datos, mientras no formen parte de nuestra investigación científica, digamos que no son datos científicos. ¿Cuándo serán datos científicos? Cuando formen parte de nuestra investigación científica, o sea, cuando yo lo saque. Es como, vamos a dar un ejemplo del agua. El agua es una sustancia para nosotros inerte, mientras no se la use, digamos, no se la use, es como sustancia inerte mientras no se la tome. Entonces nosotros, los seres humanos, cuando tomamos el agua, esa agua pasa a ser parte de la biología. Mientras no se tome el agua, es una sustancia totalmente inerte. Entonces, lo mismo pasa con los datos. Los datos pasan a ser datos científicos cuando nosotros lo usamos para nuestra investigación. Entonces, el ser humano, dice, es uno de los pocos animales que ha desarrollado al máximo la habilidad para anticipar lo que quiere hacer antes de hacerlo. Carlos Marx hacía referencia a esto y decía que la diferencia que hay entre un arquitecto y una abeja, como mejor representante de su especie, es que el arquitecto lo que hace es, cuando hace la obra, la diseña, la imagina, la representa de alguna manera y luego la ejecuta. En cambio, la abeja sabe hacerlo. Entonces, así también el investigador no se encuentra con lo que produce, sino que de alguna manera, al igual que el arquitecto no se encuentra con lo que produce como la abeja, sino que de alguna manera tiene que llevar a cabo todo un proceso para poder llegar a su objetivo, a su producto final. Picasso, entonces, decía que él, a diferencia del investigador, Picasso decía, yo no busco, encuentro. El artista encuentra, no busca. En cambio, el investigador está permanentemente en la búsqueda, siempre está formulándose preguntas, proponiéndose metas de conocimiento y buscando respuestas. Puede existir lo que se llama un hallazgo imprevisto, pero un hallazgo imprevisto. Pero ese hallazgo imprevisto nunca se da en aquella persona o aquel investigador que no esté buscando algo. ¿Qué definimos? Definimos la palabra serendipity. Hay una palabra que se emplea para aludir a un descubrimiento inesperado. El descubrimiento inesperado que tenemos, que fue cuando de Fleming, que estaban investigando a un grupo de bacterias en un medio de cultivo. En su laboratorio dejaron el medio de cultivo con las bacterias, pero dejaron abierta en la parte de una ventana, que esa ventana estaba abierta, y esas bacterias se contaminaron con un hongo, y el hongo, por supuesto, las controló. Ese hongo es el penicilio, y ahí se descubre la penicilina. O sea, podríamos decir que ese fenómeno podría ser serendipity porque es un hallazgo imprevisto. Bueno, vamos a ver ahora poco, para ir terminando, vamos a ir terminando entonces los modos de razonamiento. Los modos de razonamiento, sabemos qué es lo que es un razonamiento, es un proceso en el cual se obtienen conclusiones a partir de hechos, de creencias o de normas.
Entonces, las personas generalmente, cotidianamente nos enfrentamos a situaciones donde nosotros tenemos que razonar para de alguna manera resolver problemas. Entonces, se aprende a razonar de manera consciente y sistemática, entonces, y se obtienen conclusiones que tendrían que ser conclusiones válidas. ¿Qué es lo que podemos decir? Un razonamiento parte de creencias llamadas premisas, y la creencia a la que lleva una inferencia se llama conclusión. Ese razonamiento lleva creencias que son, nosotros vamos a empezar con, que serán premisas. ¿Cuáles son los modos de razonamiento? Tenemos la inducción, deducción, abducción y analogía. Cuando nosotros hablamos de inducción, o sea, no generalicemos eso de ir de lo particular a lo general, sino que tratemos de hacer un análisis un poco más profundo. Entonces, la inducción lo que hace es partir de una observación, o sea, partimos de premisas verdaderas. La inducción partimos de premisas que son verdaderas, pero la conclusión no necesariamente es verdadera. Entonces, se afirma que aunque sea en el caso de la inducción, aunque sea que todas las premisas sean verdaderas y respalden a la conclusión, esta conclusión puede ser una conclusión falsa. O sea, no hay una preservación de la verdad. En cambio, en el deductivo sí, que ya vamos a ver. Acá la verdad de la premisa no asegura la verdad de la conclusión. O sea, tenemos premisas que pueden ser ciertas, pero no aseguran de alguna manera la verdad de la conclusión en el tema de la inducción. Entonces, nosotros extraemos conclusiones a partir de observaciones o experiencias particulares. Entonces, acá lo que obtenemos en la inducción es una conclusión basando en la probabilidad y en la intuición. Y acá tenemos ejemplos de inducción, que está ahí en el apunte, que ustedes pueden, que está en el archivo de la página, donde Juan dice tiene amigos delincuentes, es la premisa 1. La premisa 2 es los parientes de Juan delinquen, entonces podríamos decir que la conclusión sería Juan es un delincuente. Tal vez la premisa 1 y 2 sea verdadera, pero la conclusión no necesariamente puede ser verdadera. Eso es cuando el razonamiento es inductivo. Vamos a ver ahora el razonamiento deductivo para hacer la diferencia. Entonces, en el razonamiento deductivo, o sea, por deducción, es a partir de premisas verdaderas y la conclusión es necesariamente verdadera. Entonces, nosotros partimos de leyes generales que son verdaderas, por lo tanto, la conclusión siempre en la deducción va a ser verdadera. Entonces, dice que la conclusión es consecuencia lógica de la premisa. Entonces, un razonamiento deductivo tiene la propiedad de transmisión y preservación de la verdad. Un razonamiento deductivo se basa únicamente en la información contenida en las premisas. Por ejemplo, si nosotros decimos como premisa, todos los internos del pabellón 5 tienen causa por robo. Juan está en el pabellón 9. Está en el pabellón 5. Entonces, Juan tiene una causa por robo. Entonces, ese es un razonamiento deductivo. ¿Qué será un razonamiento por analogía? El razonamiento por analogía consiste en obtener una conclusión a partir de premisas
en la que se establece una analogía o una semejanza entre elementos o conjuntos de elementos distintos. Acá también, en el razonamiento por analogía, no hay preservación de la verdad como sucede en el inductivo. O sea, en el inductivo ahí no hay una preservación de la verdad en las premisas. En la analogía, las conclusiones son falsas, porque la analogía que se establece se cumple en lo general, pero no en lo particular. O sea, las premisas pueden ser verdaderas, pero también la conclusión es falsa. Pero acá, en las premisas son verdaderas, las premisas en la analogía, cosa que pero la conclusión es falsa. O sea, porque se cumple lo general, pero no en lo particular. Por ejemplo, los menores de la ciudad, de una ciudad en particular, presentan un alto nivel de delincuencia. La ciudad B es análoga a la localidad A, es análoga. Entonces, la conclusión sería que los menores de la ciudad B también poseen un alto nivel de delincuencia, cosa que puede o no ser cierto en el razonamiento por analogía. En el razonamiento por abducción, que es el último que nos faltaría por ver, lo que se da son situaciones, son rasgos que nosotros observamos, son rasgos que nosotros observamos y a partir de esos rasgos o casos que nosotros observamos, entonces establecemos una conclusión que puede ser probablemente que sea verdadera también o falsa. Tenemos, por ejemplo, acá hay un ejemplo que yo le puse, observamos una persona que está parada en una esquina, se muestra nerviosa, aparentemente se toca la cintura como para ver si tiene algo y mira para todas partes. Entonces, yo estoy estableciendo una serie de rasgos de lo que está haciendo, observando ciertas características y ciertas características o rasgos de los movimientos de esta persona y puedo llegar a concluir que probablemente esté por cometer un delito. Probablemente esté por cometer un delito. A lo mismo que hay un ejemplo ahí de médico que va a un paciente, ese paciente tiene problemas de dolor de cabeza, tiene fiebre, está resfriado, entonces yo puedo establecer que probablemente tiene un proceso de gripe, se está por gripar. O sea, son rasgos que me definen una cierta probabilidad de lo que está por suceder. La diferencia que hay entre el modo de razonamiento por abducción y por inducción es que en el método inductivo las premisas son iguales. En cambio, digamos, tratan sobre lo mismo. En cambio, en la abducción, las características, la premisa, las características de la premisa son diferentes. Bueno. Viendo esto, vamos a ver después las consignas con las cuales ustedes van a trabajar. Bueno, muchas gracias.